Hola chicos, este video es para explicarles algunos conceptos de pórtico. Los pórticos son estructuras que principalmente dependen de la relación de rigideces entre sus elementos. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que tenemos una estructura de este tipo, con una viga apoyada en dos columnas. Rápidamente podemos ver que las inercias de estos elementos van a ser bastante distintas. Por un lado tenemos una sección de este tipo para la viga y por otro lado podríamos decir que tenemos una sección de este tipo para la columna, ¿no? Donde tenemos una altura determinada y una base determinada. Si nosotros recordamos que J es igual a la base de una sección por la altura al cubo sobre 12, ya vemos que el H de estos dos elementos va a determinar una diferencia importante en este valor. Esto quiere decir que los elementos de esta estructura no comparten una relación de rigidez muy equilibrada, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa si de pronto tenemos una estructura de este tipo? Bueno, ya en este caso podemos hablar de secciones más bien como estas. Un dintel de así, un dintel de estas dimensiones y una columna operante de estas dimensiones. Entonces, si bien hay por supuesto diferencia entre las dimensiones, ya la diferencia no es tan pronunciada como lo era en el caso anterior. Entonces las inercias van a ser más similares, lo que nos indica que las rigideces de los elementos, siempre y cuando sean los mismos materiales, van a ser también más similares. Entonces podemos empezar a hablar de una rigidez de dintel y una rigidez de parante. Y acá es donde viene el concepto de relación de rigideces. Podríamos sintetizar la rigidez del pórtico como rigidez total, que es igual a la rigidez del dintel más la rigidez del parante. En el caso del dintel calcularemos la rigidez con la inercia del dintel y en el caso del parante la rigidez con la inercia del parante. Dentro de esta rigidez total, cada uno va a tener un porcentaje de aporte que va a ser igual, o una proporción de aporte que va a ser igual a la rigidez del dintel o la rigidez del parante sobre la rigidez total. Ese porcentaje nos va a permitir más o menos estimar cómo se distribuyen los momentos de flexión en estas estructuras. En el caso de las vigas simplemente apoyadas, como las parantes no tienen rigidez flexional, los momentos se van a apoyar principalmente sobre la viga y nos va a dar un esquema de este tipo. Mientras que en el caso de los pórticos, los parantes pueden absorber momentos de flexión, vamos a tener un esquema más bien de este tipo. Pero vamos a ver cómo se visualiza esto en las deformaciones. Tenemos acá una estructura de 6 metros de luz con 3 metros de altura, columnas de 20 por 20 y una viga de 60 por 20, ¿no? Una estructura bastante tradicional, común, que pueden encontrar en cualquier edificio. Si nosotros aumentamos la luz de esta estructura, por ejemplo, a 20 metros, bueno, ya empezamos a ver que tenemos un problema. Veamos que tenemos una flecha de 17 centímetros, 18 casi, y estamos con una carga lineal de 1 tonelada por metro. En realidad, los pórticos en general tienden a absorber cargas bastante más importantes. Supongamos, no sé, una carga de 8 toneladas por metro. Bueno, tenemos un problema bastante serio porque tenemos 114 centímetros de deformación, 1,20 metros prácticamente de deformación. Claramente esta estructura sí no es viable. Entonces, usualmente en las estructuras 1 y 2 veíamos que la altura de la viga podríamos sintetizarla en luz sobre 10. Eso sirve sobre todo para estructuras que en realidad son de secciones y dimensiones más normales, como en el caso anterior, luces de 6 metros, luces de 4 metros, hasta 8 metros. Pero ya en estas estructuras estamos hablando de cargas y distancias de una envergadura muy importante, entonces ya la altura de esas secciones no la podemos dimensionar de esa manera. Pero vamos a probar, de todas maneras, con una luz de 20 metros, vamos a aumentar la sección de la viga a 2 metros con 70 centímetros de base. Bueno, más o menos podríamos decir que estamos en una estructura que es viable. Tenemos una flecha de 2 centímetros, 20.
Si calculamos una flecha admisible de luz sobre 500, por ejemplo, tenemos 2000 centímetros dividido 500 nos da 4 centímetros de deformación admisible. Es decir, que estaríamos dentro de lo admisible. Ahora, si nosotros quisiéramos poner una carpintería en este tímpano, por ejemplo, ya tendríamos que pensar más bien en una luz sobre 1000. Y en ese caso, podemos ver que la flecha admisible nos da 2 centímetros. Es decir, que estaríamos pasados de esa flecha. Si empezamos a aplicar los conceptos que veíamos hace un rato, podríamos modificar la sección del parante y empezar a hablar de un parante, por ejemplo, de 1,50 m por 50 centímetros. En estos casos no conviene hacer secciones cuadradas porque recordemos que la inercia de los elementos va a depender de la base y de la altura, y la altura va a estar elevada al cubo, es decir, que la altura de la sección es la que principalmente rige en la inercia cuando estamos hablando de secciones importantes. Y en el caso de los pórticos, si consideramos que esto se flexiona de esta manera, acá le va a producir al parante un giro una flexión de este tipo. Entonces, si vemos esto, la sección de esta forma, esta va a ser la altura porque es la que está defendiendo esa flexión de la que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de 150 por 50, hablamos de 150 en este sentido y 50 en el otro sentido. Ya vemos que en este caso, bueno, la flecha disminuyó a 0,88 centímetros. E incluso podríamos, ya que tenemos ahora parantes que son capaces de absorber flexión, fíjense lo que pasó en los valores de momentos, no lo estuvimos hablando hasta recién, pero tenemos momentos que están prácticamente divididos 50-50, no del todo, pero casi. Podríamos disminuir las secciones del dintel a 150 también, por ejemplo, por 50. Ahí comparten la misma sección. Bueno, y seguimos teniendo la flecha dentro de valores admisibles porque tenemos 1,6 centímetros. Ahora bien, todo esto de lo que estamos hablando depende siempre de que la unión entre el parante y el dintel sea una unión monolítica. Fíjense qué pasa si no es así. Bueno, ¿ven? Automáticamente la deformación aumentó, tenemos una deformación de 4,8 centímetros y antes teníamos una deformación de 1,6 centímetros. ¿Por qué pasa esto? Porque ahora que tenemos articulaciones, la viga nuevamente es la que está absorbiendo todos los momentos y las columnas están absorbiendo simplemente cargas de compresión. Fíjense la distribución de momentos, ven que tenemos todos los momentos apoyados sobre la viga y ninguno sobre la columna. Mientras que cuando tenemos un nudo monolítico, los momentos se reparten de esta manera. Ahora, ¿qué significa tener un nudo monolítico? Bueno, en las estructuras de hormigón principalmente lo que estamos hablando es de la distribución de la armadura. No nos vamos a meter en ese detalle, pero nudo monolítico quiere decir que la armadura esté diseñada de tal forma para que realmente esos nudos puedan transferir la carga de flexión del dintel hacia los parantes. Fijémonos ahora en una cosa. Este pórtico que nosotros tenemos acá, tenemos los apoyos están empotrados, nos indica esta distribución de momentos. Generar empotramientos en los apoyos siempre es una materia bastante compleja, pero lo que es importante es que los pórticos tengan una restricción horizontal. Fíjense lo que me haría el programa si yo le quito la restricción horizontal a la estructura. No me la calcula. No me la calcula ¿por qué? Porque se convierte en un isostático. Los pórticos generan empujes horizontales que están dados por la flexión justamente de estas columnas. Es decir, estas columnas tienen que poder flexionarse y si no tienen una restricción horizontal, en lugar de flexionarse lo que van a hacer es abrirse. ¿Cómo obtenemos esa restricción horizontal? Bueno, en este caso la estamos resolviendo con un empotramiento. Pero usualmente los pórticos, como justamente el empotramiento depende de la calidad del suelo y generalmente si el suelo no es rocoso es difícil generar un empotramiento, los pórticos van a ver que siempre suelen estar articulados en los apoyos. Y vamos a tener momentos de este tipo, ¿no? Lo otro que tenemos que considerar en este tipo de estructuras tiene que ver con los esfuerzos laterales. Fíjense, si yo aplico esfuerzos laterales en este sentido, bueno, ven que la distribución de momentos se modifica, va a depender de qué tan importantes sean esos esfuerzos, ¿no? Fíjense que cuando aplico cargas laterales en el otro sentido,
el programa nuevamente tiene un problema para calcularlo. ¿Por qué? Porque yo las articulaciones que le había colocado le estoy permitiendo el giro en ese sentido. Entonces, el pórtico, cuando lo empujan desde ese lado, simplemente cae como si fuera una pieza de dominó. ¿Qué es lo que va a entrar en juego en este momento? Bueno, va a entrar en juego, si yo tuviera una estructura con repetición de pórticos, va a entrar en juego la estructura que ate a esos pórticos uno con el otro. Simplemente un dato para que también hay que considerar en este tipo de estructuras. ¿Para qué nos sirve conocer todo esto? Bueno, nos sirve básicamente para cuestiones de diseño estructural en general. Es decir, cuando nosotros tenemos que pensar cómo vamos a resolver la forma de una estructura, bueno, podemos tener todas estas cuestiones en consideración y nos va a permitir tener mucha más libertad a la hora de diseñar y no estar atados a lo que nos recomienden desde afuera por el desconocimiento. Podemos pensar en estructuras de este tipo, donde tenemos articulaciones en los apoyos y en el sector de menor tensión, que nos concentraría básicamente las solicitaciones principalmente en los nudos. Podemos pensar en estructuras también de este tipo. Si tenemos luces muy importantes, podemos reducir las luces generando voladizos, lo que nos da una disminución del momento en el tramo más importante aún, porque nos daría un esquema de este tipo. Podemos pensar, ¿por qué no?, también en vigas simplemente apoyadas, pero en secciones que tengan quizás más que ver con algo de este tipo, donde los principales momentos de la viga están en el centro y por ende la sección responde a eso también, o en el otro sentido. Podemos hablar de vigas de este tipo. Incluso quizás con columnas que se van ensanchando hacia la base, que responden a los esfuerzos de compresión que van aumentando hacia la base. O también el pórtico tradicional, de secciones continuas, podríamos llamarlo. Pero siempre con todo este conocimiento podemos justificar las decisiones del proyecto que tomemos con conceptos estructurales que nos ayuden a sustentarlo. Bueno, eso es todo los conceptos que tenemos en este tema. Espero que se haya entendido y saludos.